Santa Isabel Anna Seton, primera santa nacida en Estados Unidos. Elizabeth Ann Bailey Seton fue una comprometida religiosa católica en los Estados Unidos y educadora, reconocida como fundadora del sistema escolar parroquial del país. Nace en Nueva York el 28 de agosto de 1774. Crece en el seno de la Iglesia Episcopaliana. Casada con Guillermo Seton, de quien llega a tener 5 hijos, enviuda el 27 de diciembre de 1803. El 14 de marzo de 1805 abraza el catolicismo, enfrentando las múltiples dificultades que le crean parientes y amigos. Se aplica a la vida espiritual y educa a sus hijos con valores cristianos. Deseosa de entregarse a la actividad caritativa y educadora, funda en la diócesis de Baltimore un instituto de hermanas de la caridad bajo la advocación de San José, que tiene por finalidad la formación de jóvenes. Muere piadosamente en Emmitsburg el 4 de enero de 1821. Su beatificación tiene lugar el 17 de marzo de 1963 bajo el pontificiado de Juan XXIII. El 14 de septiembre de 1975 es canonizada por Pablo VI. Para facilidad, su nombre llegó a llamarse Isabel Anna María Bailey Seton. También se la llamó Betty. Suele ahora reducirse a Isabel Seton. Ciudadana del mundo. El 14 de septiembre de 1975 fue canonizada Isabel Anna Bailey Seton, la primera santa nativa de los Estados Unidos. La familia vivenciana reflexiona sobre su vida, su herencia y su espiritualidad, y también sobre la histórica unión que tuvo lugar en 1850 entre una de las ramas de sus hijas espirituales, las Hermanas de la Caridad de San José, fundadas en Emmitsburg, Maryland, y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul de París, Francia. Como ciudadana del mundo, la herencia de la Madre Seton en materia de educación y caridad está viva en el mundo entero. Su juventud en Nueva York. Isabel Seton nació el 28 de agosto de 1774 en Nueva York. Sus padres, el doctor Richard Bailey y Catalina Charlton, los dos anglicanos piadosos y leales miembros del Partido Conservador, habían permanecido fieles a Gran Bretaña durante la Guerra de la Independencia Americana entre 1775 y 1783. Los antepasados de Isabel fueron de los primeros colonos de la región de Nueva York. Su padre procedía de una acomodada familia francesa hugonote, los condes de New Rochelle. Su madre era hija del doctor Richard Charlton, importante pastor anglicano de origen anglo-irlandés. Cuando nació Isabel, sus padres llevaban casados 5 años y tenían ya una hija, María Magdalena. La pequeña Catalina nació 3 años después de su hermana. Se cree que la señora Bailey murió al dar a luz a Catalina, que murió al año siguiente. El doctor Bailey se volvió a casar y continuó viajando al extranjero para perfeccionar sus estudios de medicina. Su segunda esposa, Carlota, le dio 7 hijos que ella prefirió a las mayores procedentes del matrimonio anterior. María e Isabel debieron de sufrir mucho debido al rechazo de su madrastra. Como Luisa de Marillac, desde sus primeros días, Isabel tuvo que caminar a la sombra de la cruz. Más tarde plasmó sus sentimientos y sus experiencias espirituales en un diario íntimo. Entre sus primeros recuerdos, relata la muerte de su madre y la de su hermanita. Cuenta también que enseñó a rezar a su hermanastra Emma. Isabel habla también de las largas temporadas en que María y ella tuvieron que vivir con otros parientes debido a los problemas familiares que al final causaron la disolución del segundo matrimonio de su padre.
Médico eminente y cirujano, el Dr. Bailey parecía dedicar más atención a su profesión que a sus hijas mayores. En su adolescencia, Isabel se sentía sola y melancólica. Durante una época sufrió de una depresión, llegando a tener ideas de suicidio. Más tarde escribe en su diario íntimo su agradecimiento por haber superado la tentación de tomar una sobredosis de láudano, medicamento utilizado entonces como sedante. A este terrible pensamiento relativo al láudano siguió la alabanza y la acción de gracias por la indecible alegría de no haber llevado a cabo ese acto horrible, pensamientos y promesa de gratitud eterna. Pero a la vez iba madurando su inclinación hacia la contemplación. Le gustaba la música y expresaba sus sentimientos tocando el piano. Relata en sus escritos qué feliz se sentía a la orilla del mar, junto a la bahía de Long Island, al contemplar el mar, las conchas, la naturaleza y toda la creación de Dios, mostrando su atractivo por un estilo de vida rural. Muy joven conoció a un excelente joven llamado William Magee Seton y se enamoraron. Después de un tiempo de noviazgo, se casaron el 25 de enero de 1794 y lo celebraron en la casa de su hermana María Magdalena, convertida en la señora Wright Post en Manhattan, mujer y madre en Nueva York. William Magee Seton era un importante negociante en importaciones y exportaciones. Había llevado a cabo su aprendizaje en la firma Firecchi, en Liorna, Italia. Isabel, encantada de convertirse en la señora, se extasiaba ante la nueva casa. A los 20 años, tener tu propia casa en este mundo es el paraíso, es increíble. El matrimonio de los Seton fue muy feliz y pronto conocieron la dicha de tener 5 hijos: Ana María, William, Richard, Catalina, Rebeca María. Los Seton vivían en Lower Manhattan. Les gustaba el baile y la música y sobre todo el violín y el piano. Vivían en un barrio chic y formaban parte de los notables de la sociedad, participando en la política y en los acontecimientos principales de la época. Eran feligreses de la famosa Iglesia Episcopaliana de la Santísima Trinidad. La lectura de la Biblia era un ejercicio religioso caro a Isabel Seton, cuyos escritos estaban repletos de citas que hacen alusión a ella. Isabel y su amiga íntima Rebeca María Seton, su cuñada, se sentían atraídas por prácticas piadosas e intercambiaban frecuentemente entre ellas. Su piedad las llevaba a participar en todas las actividades de la parroquia, más especialmente en el servicio social a domicilio, la atención a los enfermos de la familia, de amigos o de vecinos necesitados. Isabel fue una de las fundadoras de la caridad organizada, conocida bajo el nombre de Sociedad para la Asistencia de Viudas Pobres con Hijos Pequeños. Está muy lejos de imaginar entonces que unos años más tarde iba a estar ella misma al borde de la miseria. En 1798, trágicos acontecimientos iban a afectar a los Seton, comenzando por la muerte como consecuencia de una caída en el hielo de su suegro, a quien quería mucho. El hijo mayor, William Magee, tuvo que hacerse cargo de las hermanastras y hermanastros pequeños. Isabel y su familia tuvieron que salir temporalmente a la casa de los Seton, donde su primera experiencia en la enseñanza tuvo lugar. Sus primeras alumnas fueron sus jóvenes cuñadas Carlota, Harriet y Cecilia. Isabel descubrió así sus dotes para esta tarea y después de la primera semana escribió: «Ha sido un placer». 6 semanas después de la muerte del señor Seton, Isabel tuvo que sufrir un parto excepcionalmente largo y difícil, dando a luz a su tercer hijo, el niño. El Dr. Bailey le asistió y tuvo que hacerle respiración boca a boca para reanimar al nieto. Como consecuencia de este nacimiento tan penoso, Isabel perdió la vista temporalmente. En ese intervalo, su empresa comercial empezó a tener dificultades financieras. Isabel trató mucho de ayudar a su marido, llevando por la noche el libro, por ejemplo, de cuentas de la sociedad. Pero muy pronto la familia pasa de la prosperidad a la pobreza. La compañía Seton Maitland hizo quiebra y los Seton perdieron su casa. Su socio, su cuñado, acabó en la cárcel como deudor.
Los problemas de los Seton se fueron incrementando. William Magee comenzó a presentar signos evidentes de tuberculosis. El viaje de la esperanza. En 1803, en un esfuerzo desesperado para recuperar la salud de William, Isabel se embarcó con su marido y su hija mayor, Ana María, hacia Liorna, Italia, donde el clima es suave. A su llegada al puerto, las autoridades italianas, por temor a la temible fiebre amarilla que hacía estragos en Nueva York, pusieron a los Seton en cuarentena durante un mes en un lazareto de piedra, húmedo, frío y lleno de corrientes. No era un lugar que ofreciese hospitalidad ni un mínimo de confort para un enfermo. La pequeña Ana, después de deshacer su maleta, saltaba a la cuerda para calentarse. A pesar de todos los esfuerzos de la familia Filicchi para modificar este aislamiento severo, William Magee murió en Pisa, justo 2 semanas después de su liberación del lazareto. Isabel, viuda a los 29 años, con 5 hijos pequeños, escribió sus memorias, donde relató a su cuñada Rebeca la enfermedad y la muerte de su marido. Escribe: martes por la mañana, 27 de diciembre. Su alma fue liberada, como fue la mía, de la lucha ante la cercanía de la muerte. Viuda dolorosa. La vida de Isabel y de su hija, a quien ahora llama Anita, cambiará para siempre. La familia Filicchi recibe en su casa a la joven viuda y a su hija, saliendo al paso de las necesidades con una hospitalidad delicada, hasta que, en la primavera, obtienen la autorización para volver a los Estados Unidos. Los Filicchi le presentan a la Iglesia Católica Romana a través de la herencia religiosa y cultural de Italia. Isabel comienza a plantearse interrogantes respecto a las prácticas católicas, primero por ignorancia, después por curiosidad. Entre los aspectos más significativos del catolicismo romano se impresionaron cuando Isabel entiende, estudia y entonces llega a su conversión. La fe en la presencia real en la Eucaristía, la devoción a María, Madre de Dios, y las prácticas litúrgicas como la asistencia frecuente a la misa, recibir la Sagrada Comunión, las procesiones eucarísticas y otras devociones. Hacia el catolicismo romano. A su regreso a Nueva York, en la primavera siguiente, Isabel tuvo que luchar mucho debido a su atracción hacia el catolicismo romano. Justo 2 semanas después de su regreso, su cuñada Rebeca muere de tuberculosis. Soportando este dolor, María tuvo que afrontar sola a la precaria situación financiera para sacar adelante a sus 5 hijos de edades comprendidas entre 1 y 8 años. Le costaba depender de su familia y de sus amigos, y por ello hace todo lo posible para satisfacer por sí misma las necesidades. Las circunstancias la forzaron a cambiar con frecuencia de casa con sus hijos, hacia viviendas más baratas. Lo que agravó sus problemas fue el verse atormentada por la pregunta que se hacía y que no había resuelto: ¿estoy en la auténtica iglesia procedente de la sucesión de los apóstoles? Durante aquellos meses de discernimiento, mientras se debatía con esta incertidumbre desgarradora, la señora Seton tuvo igualmente que sufrir por la oposición de su propia familia y de sus amigos, así como de la cólera desagradable de su director espiritual episcopaliano, el reverendo Henry Hobart. Ella y sus hijos tuvieron que sufrir el aislamiento social. Poniendo su confianza en Dios, Isabel tomó la decisión al comienzo de la Cuaresma de 1805 y escribió: mi alma ha ofrecido en sacrificio todas sus vacilaciones y reticencias. El 14 de marzo, durante la Santa Misa. Tenía 31 años. Confió a los Filicchi que había hecho su profesión de fe. Un día, entre los días más extraordinarios para mí, en la iglesia de San Pedro, he dicho: heme aquí, vengo ante ti, Dios mío, mi corazón es todo tuyo. Fue un día de paz, de gozo con mis hijos y un acuerdo de mi corazón con Dios. Católica y sola. El año 1805 fue un año de gracia. Entre los momentos importantes podemos citar no solamente su profesión de fe, sino también 2 semanas más tarde, el 25 de marzo, su primera comunión. Durante el verano siguiente,
cuidó a su madrastra moribunda y esto fue la ocasión para su reconciliación. Al año siguiente, John Carroll, primer obispo de los Estados Unidos, se encontraba en Nueva York y confirmó a Isabel el 25 de mayo, domingo del Pentecostés. En esta ocasión, Isabel añadió a sus nombres Isabel y Ana el de María, ya que representaban, decía ella, las tres ideas más preciosas en el mundo que le recordaban los momentos del misterio de la salvación. Este periodo, entre 1805 y 1808, fue un tiempo de luchas dolorosas, de decepciones, de fracasos para Isabel. Hubiera querido abrir una escuela, pero los padres no querían confiarle sus hijos. Incluso su antiguo pastor la criticaba públicamente y disuadía a sus fieles de que apoyaran sus esfuerzos. Esto fue una frustración para Isabel, quien escribía a los Filiki: no saben qué hacer de mí, pero Dios lo sabe y nosotros lo sabemos cuando llegue su momento de gracia. Isabel obtuvo un puesto como docente por un corto tiempo en una escuela dirigida por los señores Patrick White, pero esto terminó bruscamente cuando los White encontraron dificultades financieras. Después fue directora de un internado de muchachos que iban a la escuela del reverendo William Harris, de la iglesia episcopaliana de San Marcos. De nuevo, encontró problemas con familias que retiraron a sus hijos. Misión en Maryland. Sacerdotes sulpicianos franceses, llegados a los Estados Unidos para huir de la Revolución Francesa, deseaban establecer un programa de educación para las jóvenes en Baltimore, Maryland. El reverendo Louis William Dubois encontró providencialmente a Isabel en una visita que hizo a Nueva York para recoger fondos en favor del Colegio de Santa María. Después de haber oído su historia, invitó a la señora Seton, con el apoyo de John Carroll, a que fuera al estado de Maryland, donde le aseguró los sulpicianos le ayudarían a formar un proyecto de vida, indicándole qué tenían que hacer, también con la intención de establecer una escuelita para la promoción de la educación religiosa. Llegada a Baltimore en junio de 1808, Isabel pasó su primer año en Maryland como maestra en un pequeño internado escolar para niñas situado cerca del colegio y del seminario Santa María, dirigido por los sulpicianos en las afueras de la ciudad. Fue para ella un año de transición, durante el cual tomó conciencia de la misión que Dios le reservaba. Al mismo tiempo que su proyecto de vida se iba desarrollando, se iba precisando la comprensión de su misión, según expresó a un amigo. Los padres del seminario, los sulpicianos, prevén que no faltarán señoras deseosas de reunirse para formar una institución permanente. ¿Pero qué puedo hacer yo, criatura tan pobre en recursos? Debo confiarlo todo a la providencia divina. Los sulpicianos reclutaron activamente a 6 candidatas entre sus dirigidas en Nueva York, Filadelfia y Baltimore, y se las confiaron a Isabel para la formación. Cecilia Oncoway, Margarita Nassau, en América del Norte, fue la primera candidata que se presentó para la nueva comunidad, a cuyas hermanas se llamó momentáneamente Hermanas de San José y más tarde Hermanas de la Caridad de San José. El 31 de diciembre de 1809, 13 candidatas se habían unido a la comunidad naciente. Los sulpicianos tuvieron la responsabilidad de poner los cimientos sobre los que se construyó el camino de la comunidad naciente. Isabel escribió a Filippo Filiki para informarle de la oferta que le habían hecho un nuevo convertido rico, ahora seminarista, Samuel Sutherland Cooper, de financiar el establecimiento de las Hermanas de la Caridad. Su plan comprendía el establecimiento de una institución para la formación de niñas católicas en la práctica de la religión, dándoles con ese fin una educación conveniente, con la idea de extender el proyecto a la acogida de personas ancianas y de personas sin instrucción que pudieran dedicarse a hilar, a hacer punto, para fundar empresas a una pequeña escala que pudiera ser beneficiosa para los pobres. Otro consejero de la señora Seton le había sugerido antes algo semejante, pero ella lo había dejado en segundo plano, evitando incluso reflexionar sobre el tema de este tipo, sabiendo que solamente Dios Todopoderoso podía hacerlo efectivo si lo consideraba verdaderamente realizable.
A pesar de la gran extrañeza del obispo Carroll de Baltimore y de los sulpicianos, Cooper estipuló proféticamente que la fundación se haría cerca de Emmitsburg, en el estado de Maryland, en un pueblo situado a 18 leguas de Baltimore y que de allí se extendería para los Estados Unidos. Isabel pasó un año en Baltimore. Antes de su conversión, los Filiki, amigos del obispo Carroll, habían presentado a este amable prelado. En su presencia pronunció los primeros votos por un año, el 25 de marzo de 1809. En ese momento, él confirió el título de madre y luego se la llamaba Madre Seton. 2 días antes, ella escribía a su querida amiga, Julia Scott: ¿qué decir de la alegría de mi alma ante la perspectiva de poder ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, consolar a los afligidos, vestir a los pequeños inocentes y enseñarles a amar a Dios? En junio de este mismo año, Madre Seton dejó Baltimore para ir a un valle de los montes Catoctin, el Valle de San José. El Valle de San José, cerca de Emmitsburg, se convirtió en el lugar de la fundación de las Hermanas de la Caridad de San José el 31 de julio de 1809, en la fiesta de San Ignacio de Loyola, patrón de las misiones del Maryland. Allí fue donde la pequeña comunidad comenzó a vivir en la antigua granja Fleming, comúnmente llamada Casa de Piedra, donde estuvieron desde julio de 1809 a mediados de febrero de 1810, fecha en que pasaron a la nueva Casa de Campo, Casa San José, que después se llamó la Casa Blanca, donde las hermanas comenzaron su misión de educación. Las primeras candidatas de la nueva comunidad llegaron muy pronto. Sally y Elena Thompson se unieron a las precedentes de Baltimore. La divina providencia guió en sus comienzos a la comunidad, pequeña por cierto, a través de un laberinto de pruebas, lo que llevó a la Madre Seton a escribir: todo aquí está otra vez estancado y estoy preparándome para poder comenzar de nuevo, como cuando lo hice con mis pobres Anita, Josefina y Rebeca. Tenemos motivos para creer, y dados los acontecimientos recientes, que nuestra situación está más insegura que nunca. Animada por una fe inquebrantable, Madre Seton permanecía firme a pesar de sus dificultades y de los retos que le presentaban las cruces que Dios le enviaba. Madre Seton confesaba: he tenido más aflicciones y penas durante estos últimos 10 meses que durante los 35 años de mi vida, marcados todos ellos por el sufrimiento. En el momento de su fundación, las Hermanas de la Caridad adoptaron un reglamento que organizó su manera de vivir, y esto desde el 31 de julio de 1809 hasta enero de 1812. Las hermanas eligieron a Isabel como primera madre de las Hermanas de Caridad de San José, cargo que ocupó hasta su muerte en 1821. Los sulpicianos, que habían ideado y fundado la comunidad, siguieron participando de su gobierno hasta 1849. Las hermanas hacían votos anuales en presencia de un sacerdote sulpiciano que era su superior general. Madre Seton se preocupaba de que todas las candidatas fueran formadas según el espíritu de Santa Lucía de Marillac y de San Vicente de Paul. Había adoptado las reglas comunes de las Hijas de la Caridad para su propia comunidad después de que los sulpicianos y el obispo Carroll las adaptaran a la cultura americana. El cambio más significativo fue el de hacer en la educación de las niñas la misión principal de las Hijas de la Caridad de San José. En el capítulo 1 se encuentra el mismo texto que las reglas comunes de las Hijas de la Caridad, con el siguiente añadido: el fin secundario, pero no menos importante, es el de honrar la santa infancia de Jesús en las niñas, cuyo corazón está llamado a amar a Dios mediante la práctica de las virtudes y el conocimiento de la religión. Al mismo tiempo sembrarán en sus mentes los granos de un saber útil. Padre Simón Gabriel Bruté llegó a los Estados Unidos en 1810 y muy pronto a Emmitsburg, donde enseñó en Monte Santa María. Fue el confesor y capellán de las hermanas. Allí pasó la mayor parte de los 23 años y, debido a su humildad y a su piedad y a su celo apostólico, se ganó el apelativo de el Ángel de la Montaña. Bruté conocía los planes relativos a la instalación de las Hijas de la Caridad francesas en América, pues había viajado
con el reverendo José Fiajat, que había obtenido una copia de las reglas comunes de las Hijas de la Caridad de Burdeos en 1810. Como tenía una tía de la Caridad desde hacía más de 40 años en Francia, utilizó su conocimiento de la comunidad para guiar a las hermanas de la Caridad de Emmitsburg en su inculturación del carisma vivenciano. Las animó a leer las vidas de los fundadores y les procuró libros de espiritualidad vivenciana que la Madre María Seton tradujo, incluida la vida de la señorita Legras de Nicolas Gobillon. Un estudio reciente sobre la herencia de la Madre Seton, basado en un estudio de los documentos originales existentes, presenta un enfoque nuevo de la historia de la fundación de las Hermanas de la Caridad de San José, comúnmente llamadas Hermanas de la Caridad Americanas. La historia de la familia vivenciana en América del Norte es un camino de fe comenzado con Madre Seton. Es una historia llena de fragilidad humana, de sentimientos y de sueños semejantes a los de Vicente de Paul cuando decía a las primeras hijas de la caridad: «No, hijas mías, yo no pensaba en ello. Vuestra hermana sirviente tampoco lo pensaba, ni el padre Porteil. Era Dios el que pensaba por vosotras. Es Él, hijas mías, el que podemos decir es el autor de nuestra compañía». Sembrar un grano de mostaza. De una manera similar a la que lo expresaba San Vicente respecto a la pequeña compañía, Madre Seton hablaba a su comunidad del grano de mostaza pequeño e insignificante, pero que contenía una gran posibilidad de crecimiento. El grano fue sembrado en América por la mano de Dios. Muchas personas se implicaron en ello, especialmente la familia Filippi de Liorna, Italia, que era para Isabel como los Gondi para Vicente y Luisa en Francia, bienhechores e instrumentos de la divina providencia. La Compañía de América del Norte es un tapiz tejido por mujeres de carácter, animadas por una profunda fe, fieles al espíritu para realizar fielmente su sueño. Las primeras hijas de la caridad escogieron consejeras para ayudar a Madre Seton y a sus sucesoras, eligiendo mujeres capaces de aportar a los superiores la ayuda de su visión espiritual y de su sabiduría. 5 madres americanas de las Hermanas de la Caridad de San José, de acuerdo con sus superiores generales sulpicianos, prepararon el camino que por fin terminó con la unión de la comunidad de Emmitsburg con la familia vivenciana internacional. La Compañía de la Caridad de los Estados Unidos se desarrolló teniendo en cuenta que el contexto histórico que influyó en sus decisiones en cada una de las etapas de crecimiento, mientras sus hijas espirituales proseguían su obra de educación y servicio, se extendía la fama de santidad de Madre Seton. Un día de verano de 1882, 8 años después de su muerte, el arzobispo de Baltimore, James B. Bond, más tarde cardenal, visitaba Emmitsburg, sugirió a las hermanas que se hallaban reunidas que se introdujera su causa de beatificación. En el grupo estaba todavía presente la última compañera superviviente de Madre Seton, Sor Martha Dadisman, hija de la caridad que dio testimonio de su santidad. La beatificación requiere 2 milagros que recibieron la aprobación en 1961. Por intercesión de Isabel Ana Seton, una hija de la caridad de San Luis, Missouri, Sor Gertrudis, fue curada de cáncer de páncreas. Una niña de 4 años, Ana Teresa O'Neill de Baltimore, fue curada de leucemia linfática aguda. Para la canonización, la curación de Carl Calvin de Nueva York, afectado por una forma rara de encefalitis, fue declarado curado milagrosamente por el Papa Pablo VI el 12 de diciembre de 1974 en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas. El Santo Padre prescindió del segundo milagro requerido y en el Año Internacional de la Mujer proclamó santa a esta pequeña viuda de Nueva York, que era no solamente una piadosa convertida, sino también poeta, música, lingüística, mística, una mujer para todos los tiempos. Santa Isabel Ana Betón se ofrece como un modelo de vida cristiana para todos los tiempos. Que vuestro principal estudio sea conocer a Dios, pues no hay nada más grande que Dios. Es el único conocimiento que puede llenar el corazón de paz y de alegría y que nada puede turbar. Herencia espiritual de la Madre Seton.
La herencia espiritual de la Madre Setón comprende la educación católica y en particular la educación especialmente gratuita o a un precio reducido para alumnos pobres, confiados a las Hermanas Americanas de la Caridad y a las Hijas de la Caridad de los Estados Unidos. La familia vivenciana y setoniana en América colabora para promover un interés activo con relación a su carisma y a su herencia espiritual desde 1947. Época en que las 6 congregaciones que tienen su origen en la Madre Setón fundaron la Federación de las Hermanas Hijas de Madre Setón para trabajar juntas en la causa de la canonización. Existen actualmente 13 congregaciones miembros de la Federación de las Hermanas de la Caridad de tradición vivenciana y setoniana. Todas estas congregaciones se enraizan en las reglas comunes de las Hijas de la Caridad y se comprometen en diversas formas de colaboración y trabajo en favor de la paz y de la justicia. María Setón escribe instrucciones sobre los sacramentos, las virtudes, sobre temas bíblicos, principalmente sobre los profetas, también sobre los santos, incluido San Vicente de Paul. Escribe instrucciones no solo para las Hermanas de la Caridad, sino también para los alumnos de la Academia de San José. Al morir expresó su deseo de que las Hermanas de la Caridad fueran siempre hijas de la Iglesia. Entre los documentos valiosos se encuentran la comunidad primitiva escrita por la Madre Setón, las minutas del primer consejo, las reglas de la Academia, entre otras. Santa Isabel Setón fue una misionera cuya visión de fe es una preciosa herencia especialmente para la familia vivenciana. Sus hijas espirituales están llamadas a seguir siendo conscientes de que su camino es también el suyo. Santa Isabel Setón es un bello modelo que todos los cristianos pueden imitar, una amiga en el camino que conduce a la eternidad. Para ella y para nosotros, el camino hacia la plenitud y la santidad es un camino de gracia. Santa Isabel Ana Setón, primera santa nacida en Estados Unidos. Elizabeth Ann Bailey Setón fue una comprometida religiosa católica en los Estados Unidos y educadora, reconocida como fundadora del sistema escolar parroquial del país. Nace en Nueva York el 28 de agosto de 1774. Crece en el seno de la Iglesia Episcopaliana. Casada con Guillermo Setón, de quien llega a tener 5 hijos, enviuda el 27 de diciembre de 1803. El 14 de marzo de 1805 abraza el catolicismo, enfrentando las múltiples dificultades que le crean parientes y amigos. Se aplica a la vida espiritual y educa a sus hijos con valores cristianos. Deseosa de entregarse a la actividad caritativa y educadora, funda en la diócesis de Baltimore un instituto de Hermanas de la Caridad bajo la advocación de San José, que tiene por finalidad la formación de jóvenes. Muere piadosamente en Emmitsburg el 4 de enero de 1821. Su beatificación tiene lugar el 17 de marzo de 1963, bajo el pontificiado de Juan XXIII. El 14 de septiembre de 1975 es canonizada por Pablo VI. Para facilitar su nombre, llegó a llamarse Isabel Ana María Bailey Setón. También se la llamó Betty. Suele ahora reducirse a Isabel Setón. Ciudadana del mundo. El 14 de septiembre de 1975 fue canonizada Isabel Ana Bailey Setón, la primera santa nativa de los Estados Unidos. La familia vivenciana reflexiona sobre su vida, su herencia y su espiritualidad, y también sobre la histórica unión que tuvo lugar en 1850 entre una de las ramas de sus hijas espirituales, las Hermanas de la Caridad de San José, fundadas en Emmitsburg, Maryland, y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul de París, Francia. Como ciudadana del mundo, la herencia de la Madre Setón en materia de educación y caridad está viva en el mundo entero. Su juventud en Nueva York.
Isabel Seton nació el 28 de agosto de 1774 en Nueva York. Sus padres, el doctor Richard Bailey y Catalina Charlton, los dos anglicanos piadosos y leales miembros del Partido Conservador, habían permanecido fieles a Gran Bretaña durante la Guerra de la Independencia Americana entre 1775 y 1783. Los antepasados de Isabel fueron de los primeros colonos de la región de Nueva York. Su padre procedía de una acomodada familia francesa hugonote, los condes de New Rochelle. Su madre era hija del doctor Richard Charlton, importante pastor anglicano de origen anglo-irlandés. Cuando nació Isabel, sus padres llevaban casados 5 años y tenían ya una hija, María Magdalena. La pequeña Catalina nació 3 años después de su hermana. Se cree que la señora Bailey murió al dar a luz a Catalina, que murió al año siguiente. El doctor Bailey se volvió a casar y continuó viajando al extranjero para perfeccionar sus estudios de medicina. Su segunda esposa, Carlota, le dio 7 hijos que ella prefirió a las mayores procedentes del matrimonio anterior. María e Isabel tuvieron que sufrir debido al rechazo de su madrastra. Como Luisa de Marillac, desde sus primeros días, Isabel tuvo que caminar a la sombra de la cruz. Más tarde plasmó sus sentimientos y sus experiencias espirituales en un diario íntimo. Entre sus primeros recuerdos, relata la muerte de su madre y la de su hermanita. Cuenta también que enseñó a rezar a su hermanastra Emma. Isabel habla también de las largas temporadas en que María y ella tuvieron que vivir con otros parientes debido a los problemas familiares que al final causaron la disolución del segundo matrimonio de su padre. Médico eminente y cirujano, el Dr. Bailey parecía dedicar más atención a su profesión que a sus hijas mayores. En su adolescencia, Isabel se sentía sola y melancólica. Durante una época sufrió de una depresión, llegando a tener ideas de suicidio. Más tarde escribe en su diario íntimo su agradecimiento por haber superado la tentación de tomar una sobredosis de láudano, medicamento utilizado entonces como sedante. A este terrible pensamiento relativo al láudano siguió la alabanza y la acción de gracias por la indecible alegría de no haber llevado a cabo ese acto horrible, pensamientos y promesa de gratitud eterna. Pero a la vez iba madurando su inclinación hacia la contemplación. Le gustaba la música y expresaba sus sentimientos tocando el piano. Relata en sus escritos qué feliz se sentía a la orilla del mar, junto a la bahía de Long Island, al contemplar el mar, las conchas, la naturaleza y toda la creación de Dios, mostrando su atractivo por un estilo de vida rural. Muy joven conoció a un excelente joven llamado William Magee Seton y se enamoraron. Después de un tiempo de noviazgo, se casaron el 25 de enero de 1794 y lo celebraron en la casa de su hermana María Magdalena, convertida en la señora Wright Post en Manhattan, mujer y madre en Nueva York. William Magee Seton era un importante negociante en importaciones y exportaciones. Había llevado a cabo su aprendizaje en la firma Firecchi, en Liorna, Italia. Isabel, encantada de convertirse en la señora, se extasiaba ante la nueva casa. A los 20 años, tener tu propia casa en este mundo es el paraíso, es increíble. El matrimonio de los Seton fue muy feliz y pronto conocieron la dicha de tener 5 hijos: Ana María, William, Richard, Catalina, Rebecca María. Los Seton vivían en Lower Manhattan. Les gustaba el baile y la música y sobre todo el violín y el piano. Vivían en un barrio chic y formaban parte de los notables de la sociedad, participando en la política y en los acontecimientos principales de la época. Eran feligreses de la famosa Iglesia Episcopaliana de la Santísima Trinidad. La lectura de la Biblia era un ejercicio religioso caro a Isabel Seton, cuyos escritos estaban repletos de citas que hacen alusión a ella.
Isabel y su amiga íntima Rebeca María Seton, su cuñada, se sentían atraídas por prácticas piadosas e intercambiaban frecuentemente entre ellas. Su piedad las llevaba a participar en todas las actividades de la parroquia, más especialmente en el servicio social a domicilio, la atención a los enfermos de la familia. Isabel fue una de las fundadoras de la caridad organizada, conocida bajo el nombre de Sociedad para la Asistencia de Viudas Pobres con Hijos Pequeños. Está muy lejos de imaginar entonces que unos años más tarde iba a estar ella misma al borde de la miseria. En 1798, trágicos acontecimientos iban a afectar a los Seton, comenzando por la muerte como consecuencia de una caída en el hielo de su suegro, a quien quería mucho. El hijo mayor, William Magee, tuvo que hacerse cargo de las hermanastras y hermanastros pequeños. Isabel y su familia tuvieron que salir temporalmente a la casa de los Seton, donde su primera experiencia en la enseñanza tuvo lugar. Sus primeras alumnas fueron sus jóvenes cuñadas Carlota, Harriet y Cecilia. Isabel descubrió así sus dotes para esta tarea y después de la primera semana escribió: "Ha sido un placer". 6 semanas después de la muerte del señor Seton, Isabel tuvo que sufrir un parto excepcionalmente largo y difícil, dando a luz a su tercer hijo, el niño. El doctor Bailey le asistió y tuvo que hacerle respiración boca a boca para reanimar al nieto. Como consecuencia de este nacimiento tan penoso, Isabel perdió la vista temporalmente. En ese intervalo, su empresa comercial empezó a tener dificultades financieras. Isabel trató de ayudar a su marido, llevando por la noche el libro, por ejemplo, de cuentas de la sociedad. Pero muy pronto la familia pasa de la prosperidad a la pobreza. La compañía Seton Maitland hizo quiebra y los Seton perdieron su casa. Su socio, su cuñado, acabó en la cárcel como deudor. Los problemas de los Seton se fueron incrementando. William Magee comenzó a presentar signos evidentes de tuberculosis. El viaje de la esperanza. En 1803, en un esfuerzo desesperado para recuperar la salud de William, Isabel se embarcó con su marido y su hija mayor, Ana María, hacia Liorna, Italia, donde el clima es suave. A su llegada al puerto, las autoridades italianas, por temor a la temible fiebre amarilla que hacía estragos en Nueva York, pusieron a los Seton en cuarentena durante un mes en un lazareto de piedra, húmedo, frío y lleno de corrientes. No era un lugar que ofreciese hospitalidad ni un mínimo de confort para un enfermo. La pequeña Ana, después de deshacer su maleta, saltaba a la cuerda para calentarse. A pesar de todos los esfuerzos de la familia Filicchi para modificar este aislamiento severo, William Magee murió en Pisa, justo 2 semanas después de su liberación del lazareto. Isabel, viuda a los 29 años, con 5 hijos pequeños, escribió sus memorias, donde relató a su cuñada Rebeca la enfermedad y la muerte de su marido. Escribe: martes por la mañana, 27 de diciembre. Su alma fue liberada, como fue la mía, de la lucha ante la cercanía de la muerte. Viuda dolorosa. La vida de Isabel y de su hija, a quien ahora llama Anita, cambiará para siempre. La familia Filicchi recibe en su casa a la joven viuda y a su hija, saliendo al paso de las necesidades con una hospitalidad delicada, hasta que, en la primavera, obtienen la autorización para volver a los Estados Unidos. Los Filicchi le presentan a la Iglesia Católica Romana a través de la herencia religiosa y cultural de Italia. Isabel comienza a plantearse interrogantes respecto a las prácticas católicas, primero por ignorancia, después por curiosidad. Entre los aspectos más significativos del catolicismo romano se impresionaron cuando Isabel entiende, estudia y entonces llega a su conversión. La fe en la presencia real en la Eucaristía, la devoción a María, Madre de Dios, y las prácticas litúrgicas como la asistencia frecuente a la misa, recibir la Sagrada Comunión, las procesiones eucarísticas y otras devociones. A su regreso a Nueva York, en la primavera siguiente, Isabel tuvo que luchar mucho debido a su atracción hacia el catolicismo romano.
Justo 2 semanas después de su regreso, su cuñada Rebeca muere de tuberculosis. Soportando este dolor, María tuvo que afrontar sola a la precaria situación financiera para sacar adelante sus 5 hijos de edades comprendidas entre 1 y 8 años. Le costaba depender de su familia y de sus amigos, y por ello hace todo lo posible para satisfacer por sí misma las necesidades. Las circunstancias la forzaron a cambiar con frecuencia de casa con sus hijos, hacia viviendas más baratas. Lo que agravó sus problemas fue el verse atormentada por la pregunta que se hacía y que no había resuelto: ¿estoy en la auténtica iglesia procedente de la sucesión de los apóstoles? Durante aquellos meses de discernimiento, mientras se debatía con esta incertidumbre desgarradora, la señora Seton tuvo igualmente que sufrir por la oposición de su propia familia y de sus amigos, así como de la cólera desagradable de su director espiritual episcopaliano, el reverendo Henry Hobart. Ella y sus hijos tuvieron que sufrir el aislamiento social. Poniendo su confianza en Dios, Isabel tomó la decisión al comienzo de la Cuaresma de 1805 y escribió: «Mi alma ha ofrecido en sacrificio todas sus vacilaciones y reticencias». El 14 de marzo, durante la Santa Misa. Tenía 31 años. Confió a los Felici que había hecho su profesión de fe. Un día, entre los días más extraordinarios para mí, en la iglesia de San Pedro, he dicho: «Heme aquí, vengo ante ti, Dios mío, mi corazón es todo tuyo». Fue un día de paz, de gozo con mis hijos y un acuerdo de mi corazón con Dios. Católica y sola. El año 1805 fue un año de gracia. Entre los momentos importantes podemos citar no solamente su profesión de fe, sino también 2 semanas más tarde, el 25 de marzo, su primera comunión. Durante el verano siguiente, cuidó a su madrastra moribunda y esto fue la ocasión para su reconciliación. Al año siguiente, John Carroll, primer obispo de los Estados Unidos, se encontraba en Nueva York y confirmó a Isabel el 25 de mayo, domingo del Pentecostés. En esta ocasión, Isabel añadió a sus nombres Isabel y Ana, ya que representaban, decía ella, las 3 ideas más preciosas en el mundo que le recordaban los momentos del misterio de la salvación. Este período, entre 1805 y 1808, fue un tiempo de luchas dolorosas, de decepciones, de fracasos para Isabel. Hubiera querido abrir una escuela, pero los padres no querían confiarle sus hijos. Incluso su antiguo pastor la criticaba públicamente y disuadía a sus fieles de que apoyaran sus esfuerzos. Esto fue una frustración para Isabel, quien escribía a los Filici: «No saben qué hacer de mí, pero Dios lo sabe, y nosotros lo sabemos cuando llegue su momento de gracia». Isabel obtuvo un puesto como docente por un corto tiempo en una escuela dirigida por los señores Patrick White, pero esto terminó bruscamente cuando los White encontraron dificultades financieras. Después fue directora de un internado de muchachos que iban a la escuela del reverendo William Harris, de la iglesia episcopaliana de San Marcos. De nuevo, encontró problemas con familias que retiraron a sus hijos. Misión en Maryland. Sacerdotes sulpicianos franceses, llegados a los Estados Unidos para huir de la Revolución Francesa, deseaban establecer un programa de educación para las jóvenes en Baltimore, Maryland. El reverendo Louis William Dubois encontró providencialmente a Isabel en una visita que hizo a Nueva York para recoger fondos en favor del Colegio de Santa María. Después de haber oído su historia, invitó a la señora Seton, con el apoyo de John Carroll, a que fuera al estado de Maryland, donde le aseguró los sulpicianos le ayudarían a formar un proyecto de vida, indicándole qué tenían que hacer, también con la intención de establecer una escuelita para la promoción de la educación religiosa. Llegada a Baltimore en junio de 1808, Isabel pasó su primer año en Maryland como maestra en un pequeño internado escolar para niñas situado cerca del colegio y del seminario Santa María, dirigido por los sulpicianos en las afueras de la ciudad. Fue para ella un año de transición, durante el cual tomó conciencia de la misión que Dios le reservaba. Al mismo tiempo que su proyecto de vida se iba desarrollando, se iba precisando la comprensión
de su misión, según expresó a un amigo. Los padres del seminario, los sulpicianos, prevén que no faltarán señoras deseosas de reunirse para formar una institución permanente. ¿Pero qué puedo hacer yo, criatura tan pobre en recursos? Debo confiarlo todo a la providencia divina. Los sulpicianos reclutaron activamente a 6 candidatas, entre sus dirigidas en Nueva York, Filadelfia y Baltimore, y se las confiaron a Isabel para la formación. Cecilia Oncoway, Margarita Nassau, en América del Norte, fue la primera candidata que se presentó para la nueva comunidad, a cuyas hermanas se llamó momentáneamente Hermanas de San José y más tarde Hermanas de la Caridad de San José. El 31 de diciembre de 1809, 13 candidatas se habían unido a la comunidad naciente. Los sulpicianos tuvieron la responsabilidad de poner los cimientos sobre los que se construyó el camino de la comunidad naciente. Isabel escribió a Filippo Filiki para informarle de la oferta que le habían hecho un nuevo convertido rico, ahora seminarista, Samuel Sutherland Cooper, de financiar el establecimiento de las Hermanas de la Caridad. Su plan comprendía el establecimiento de una institución para la formación de niñas católicas en la práctica de la religión, dándoles con ese fin una educación conveniente, con la idea de extender el proyecto a la acogida de personas ancianas y de personas sin instrucción que pudieran dedicarse a hilar, a hacer punto, para fundar empresas a una pequeña escala que pudiera ser beneficiosa para los pobres. Otro consejero de la señora Seton le había sugerido antes algo semejante, pero ella lo había dejado en segundo plano, evitando incluso reflexionar sobre el tema de este tipo, sabiendo que solamente Dios Todopoderoso podía hacerlo efectivo si lo consideraba verdaderamente realizable. A pesar de la gran extrañeza del obispo Carroll de Baltimore y de los sulpicianos, Cooper estipuló proféticamente que la fundación se haría cerca de Emmitsburg, en el estado de Maryland, en un pueblo situado a 18 leguas de Baltimore, y que de allí se extendería para los Estados Unidos. Isabel pasó un año en Baltimore. Antes de su conversión, los Filiki, amigos del obispo Carroll, habían presentado a este amable prelado. En su presencia pronunció los primeros votos por un año, el 25 de marzo de 1809. En ese momento, él confirió el título de madre y luego se la llamaba Madre Seton. 2 días antes, ella escribía a su querida amiga, Julia Scott: ¿qué decir de la alegría de mi alma ante la perspectiva de poder ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, consolar a los afligidos, vestir a los pequeños inocentes y enseñarles a amar a Dios? En junio de este mismo año, Madre Seton dejó Baltimore para ir a un valle de los montes Catoctin, el Valle de San José. El Valle de San José, cerca de Emmitsburg, se convirtió en el lugar de la fundación de las Hermanas de la Caridad de San José el 31 de julio de 1809, en la fiesta de San Ignacio de Loyola, patrón de las misiones del Maryland. Allí fue donde la pequeña comunidad comenzó a vivir en la antigua granja Fleming, comúnmente llamada Casa de Piedra, donde estuvieron desde julio de 1809 a mediados de febrero de 1810, fecha en que pasaron a la nueva casa de campo, Casa San José, que después se llamó la Casa Blanca, donde las hermanas comenzaron su misión de educación. Las primeras candidatas de la nueva comunidad llegaron muy pronto. Sally y Elena Thompson se unieron a las precedentes de Baltimore. La divina providencia guió en sus comienzos a la comunidad, pequeña por cierto, a través de un laberinto de pruebas, lo que llevó a la Madre Seton a escribir: todo aquí está otra vez estancado y estoy preparándome para poder comenzar de nuevo, como cuando lo hice con mis pobres Anita, Josefina y Rebeca. Tenemos motivos para creer, y dados los acontecimientos recientes, que nuestra situación está más insegura que nunca. Animada por una fe inquebrantable, Madre Seton permanecía firme a pesar de sus dificultades y de los retos que le presentaban las cruces que Dios le enviaba. Madre Seton confesaba: he tenido más aflicciones y penas durante estos últimos 10 meses que durante los 35 años de mi vida, marcados todos ellos por el sufrimiento. En el momento de su fundación,
las Hermanas de la Caridad adoptaron un reglamento que organizó su manera de vivir, y esto desde el 31 de julio de 1809 hasta enero de 1812. Las hermanas eligieron a Isabel como primera madre de las Hermanas de Caridad de San José, cargo que ocupó hasta su muerte en 1821. Los sulpicianos, que habían ideado y fundado la comunidad, siguieron participando de su gobierno hasta 1849. Las hermanas hacían votos anuales en presencia de un sacerdote sulpiciano que era su superior general. Madre Setón se preocupaba de que todas las candidatas fueran formadas según el espíritu de Santa Lucía de Marillac y de San Vicente de Paul. Había adoptado las reglas comunes de las hijas de la caridad para su propia comunidad después de que los sulpicianos y el obispo Carroll adaptaran a la cultura americana. El cambio más significativo fue el de hacer la educación de las niñas la misión principal de las hijas de la caridad de San José. En el capítulo 1 se encuentra el mismo texto que las reglas comunes de las hijas de la caridad, con el siguiente añadido: el fin secundario, pero no menos importante, es el de honrar la santa infancia de Jesús en las niñas, cuyo corazón está llamado a amar a Dios mediante la práctica de las virtudes y el conocimiento de la religión. Al mismo tiempo sembrarán en sus mentes los granos de un saber útil. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.